factor doble, triple y bajo la lluvia. ¿Tú eres más de doble o de triple factor de autenticación, Javi? Yo uso doble capa. Doble o nada. Pero, Exactamente. pero lo tienes activado, rollo en el correo y cosas de estas. Sobre todo en cosas de dineros, cosas de billets y ese tipo de historias. ¿Lo tienes activado en tu cuenta de Apple Cloud? Apple Cloud yo intento darle el menor número de dinero posible a Tim Cook para que, o sea, me niego a pagarle los efebos a Tim Cook. Y en Google minimizo en lo posible la inversión en Apple. En Google Drive tampoco. Nada, en Google Drive tampoco. O sea, yo soy de... Javi cotiza en Microsoft. Yo tengo Dropbox y en SharePoint. Esto en SharePoint, ¿no? Eso es. Yo tengo cosas de nerds. Yo tened en cuenta que he tenido una infancia dura y todavía no me he recuperado. Patrocina Micro. Patrocina. ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, heavy mentaleros. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a vuestro podcast favorito y si no lo es, hacer como que lo es, porque tenemos señores mayores por aquí que necesitan sentirse efectivamente valorados. ¡Dadme cariño! ¡Dadme cariño! Ya te veo que vuelves por tus fueros, ¿eh? Últimamente tienes una voz aterciopelada. Yo creo que has debido rejuvenecer como un mes o así, desde la última vez que hablamos. Tanto tiempo con Jaime, tanto tiempo con los Barry White del podcast español, pues algo se me tiene que pegar. ¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, tío, muy bien. Oye, dijiste antes el número de este programa y me quedé flipando. ¿Qué capítulo es? El 054. 54. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Ojo, que llevamos 54 más... Los Light Mental, más los especiales. 28 Light Mental, o sea, llevamos 82. Y luego algún especial que tenemos. Pero bueno, 82 capítulos, ¿eh? Se dice pronto. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Madre mía. Si tuviéramos que marcar, hacer una necroporra, un Requiem for a Podcast, sí. ¿¿Cuál diríais que va a ser nuestro último capítulo en número? El 179. Hostia, tío. Esos son 3 veces lo que llevamos. O sea, sería 6 años más. Eso es. En 6 años empiezan los egos, empiezan las discusiones. las discusiones por el capital. Exactamente, se empiezan a esto. Que tu Ferrari es más grande que el mío. Que tu yate tiene 3 metros de eslora más que el mío. Eso sería la hostia. Sería la hostia. Yo creo que en 6 años o lo hemos reventado, en plan de, venga, ya vivimos de esto y tal, o lo dejamos. Colgamos las muñequeras de pinchos. Colgamos las tachas y los parches de Iron Maiden y nos vamos a dar la chapa al Yo creo que un proceso guay sería que si no, o sea, yo que sé, no nos forramos y no hacemos. Es que yo, aunque no gane dinero, yo lo que quiero es alcanzar el éxito para que Javi siga metiéndose con las del chicle. Es todo lo que quiero, ¿vale? Pero. Y además que cada vez no van a durar tanto, ¿eh? No van a durar tanto, seguro. Menudo nido de ofidios es eso. Eso vamos. Para terminar, pero lo que molaría. Somos malas hierbas. Lo que molaría es. Dure lo que duren. Que nosotros como que siguiéramos haciendo podcasts muy faltosos, ¿no? Como nuestra línea. Y aunque grabáramos cada menos, ¿no? Pero que no perdiéramos como ese faltosismo, ¿no? Como de, que grabamos menos, pero que la gente se controle, que aquí seguimos viniendo a poner a la gente en su sitio, ¿no? Que un nuevo se hace famoso, un famoso nuevo, tal. ¡Pum! ¿No? Aquí se reparte, sí, señor. Eso es un logo para Amazon y para nosotros. Molaría que durara hasta la siguiente pandemia mundial. O sea, vamos de pandemia en pandemia. Eso es. Abrimos con una y en cuanto venga la epidemia de Cordyceps y esto sea de Last of Us, entonces cerramos ya. Digo, mira, es que... Somos interpandémicos, Javi. Pues eso, de pandemia en pandemia. Oye, ¿estáis viendo de Last of Us? ¿Estáis viendo de Last of Us? No, porque justo tuve la brillante idea de darme de baja de HBO hace 2 semanas. Muy bien.
No, es que no voy a decir nada, no voy a decir nada. Yo no, pero porque la pena? He estado hablando precisamente de hongos chungaleros y tal, y estuve hablando de historias de estas y la gente me recomendó que la viera y lo de siempre. O sea, es ficción, no la veo, y en esto no la veo, pero son temas de videojuegos, entonces culturalmente me salpica, sí, quiera o no. Yo de momento estoy expectante. No. ¿Sí? Ya os diré, sí. No te pronuncias todavía. No. Estoy debatiéndome conmigo mismo. ¿Tú jugaste al juego? Yo jugué al juego, sí. Entonces es mala idea en general ver una serie basada en un juego en el que has invertido horas. En general es mala idea ver cualquier tipo de serie o peli basada en algo, en algún formato anterior, ya sea libro, cómic o algo. Eso es lo que yo digo. Salvo raras excepciones. Ni Watchmen, ni Lock and Key, ni pollas en vinagre. Bueno, un segundo. La peli de Watchmen está muy bien. Sí, la serie no está nada mal, ¿eh? Sí. No está mal. Me lo ha dicho mucha gente como tú, en la que confío en su criterio, y todos me los paso por el arco de cuchilleros. Muy correcto. De verdad. Mike, que nos estamos ya tampoco. Vamos allá. Redoble de tambor. Vamos allá. Capítulo 054. ¿Es el neuromarketing el origen de las novelas de Julio Verne? Bueno, hoy para seguir con nuestra lírica habitual, traemos dos temazos totalmente contrapuestos, pero creo que a la par de interesantes. Por un lado, el neuromarketing, que aquí también os animo a que hablemos de lo serio y lo magufo, que yo creo que estamos en un momento muy interesante también de la venta online, que os animo también a que hablemos de esto. Y Julio Verne como referente de novelas juveniles guiño guiño, ¿vale? Que se han hecho... Juveniles para mí, juveniles para gente como yo. Bueno, me entendéis. Y Alfonso XIII y el archiduque Fernando, este tipo de gente. Juveniles por el tipo de gente que es su primera lectura, me refiero, ¿vale? No tanto por... Pero bueno, yo creo que es un abanico muy interesante. Entonces, si queréis, para abrir el melón y para empezar un poco a abrir el melón, no sé si alguno de los dos os animáis a empezar a hacer una pequeña apertura, disquisición, como apertura francesa en el ajedrez o apertura castellana, moviendo y enrocando. Moviendo caballo y enrocándos con la torre, si os gustaría hacer una pequeña explicación de qué es el neuromarketing. Javi, ¿te animas? Bueno, esto es de Mike, es más, esto es de Dave, perdón, es más su tema. Bueno, pues David, adelante. David, adelante. Javi nos lo ha preparado, hoy le hemos pillado. No, de hecho os voy a sorprender bastante con un montón de cosas relativas al asunto, pero bueno. Muy bien. Pero el tema es de Dave es el que tiene que hacer la proposición. Yo me lanzo. La proposición de valor. Claro. La proposición de, sí, correcto, de matrimonio. A ver, neuromarketing podríamos decir que es, vamos a ver, es el estudio, ¿vale? De procesos mentales o comportamientos cerebrales, muy vinculado con el marketing o con los procesos de compra o momentos de decisión, diría que es más o menos eso, pero fundamentado en neurociencias, ¿no? De aquí podemos, hay como varias corrientes, ¿no? En alguna ya hemos hablado y lo sacaremos yo creo que ahora también, ¿no? El tema de la persuasión, la influencia, Cialdini, Ariely, el tema de nudge, ¿no? El pequeño empujoncito, que esto sí que me gustaría hablarlo porque toca el tema de behavioral economics. Pero claro, hay muchas de esas cosas que son intuitivas o que de alguna forma se han hecho estudios comportamentales, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Cialdini hizo muchos estudios donde veía básicamente cómo se comportaba una persona en una cierta situación, cómo se comportaba otra, cómo no sé cuánto, extrapolaba y de ahí sacaba, pues yo que sé, principios de la persuasión, ¿no? Oye, pues si haces esto, puedes persuadir a una persona. Entonces, el neuromarketing, la diferencia es que intenta basarse en neurociencias, ¿no? Como que de alguna forma, en los momentos de la verdad, momentos de toma de decisiones, momentos de compra, cuando te impacta un anuncio, pues de alguna forma, o cualquier cosa publicitaria, de alguna forma intenta analizar qué pasa en tu cerebro. Entonces, pues utiliza resonancia magnético transcraneales, mide básicamente cómo se comporta la piel,
encefalogramas, efectivamente, cómo se dilatan, por ejemplo, yo que sé, la pupila, cómo reacciona el ojo, las microfacciones, ¿no? Hay inteligencia artificial. Luego hablaremos hasta qué punto hay ciencia o no en ciertas cosas. A mí durante una época me tocó ahí cacharrear mucho con ello. Reconocimiento facial, bueno, todo ese tipo de cosas que de alguna forma van dando una base científica a cómo reacciona tu cuerpo y por lo tanto, bueno, tu cuerpo y tu cerebro y por lo tanto qué cosas de alguna forma te influyen de una cierta u otra manera. Entonces la combinación de ambas, ¿no? De todo lo que venía ya de comportamiento, persuasión y tal, más la parte de neurociencias, monta este chiringuito del neuromarketing con el objetivo de entender cómo narices tomamos decisiones, qué cosas de alguna forma nos afectan o nos influyen, evidentemente para conseguir vender más, principalmente, o influir más, ¿no? Ojo, que esto del neuromarketing también se puede llevar al otro lado. Es decir, tú puedes influir para vender, pero también podrías influir en generar buenos hábitos o comportamientos positivos o ser más sostenibles. O sea, de alguna forma se puede jugar. Que todos sabemos que la industria del marketing está siempre a favor de las cosas buenas y del sugar spice. Totalmente. Nice, como siempre, claro. Correcto. A ver, yo creo que aquí hay un componente, y voy a tirar el primer melón, que ya os lo he medio adelantado antes, pero bueno, creo que está bien, que es la gran influencia que ha tenido la llegada y la masificación de Internet para la parte de neuromarketing, ¿no? Yo lo tiro ahí como un primer tal, porque yo recuerdo que hay, de hecho, de esto, un poco relacionado con el neuromarketing, yo solo he leído un libro, aunque tengo varios por casa, porque Carla tiene bastantes, sobre todo de temas de copy enfocado a ventas, ¿no? Que es un poco cómo influye la parte de PNL, si me apuráis, ¿no? Un poquito, cómo influye un poco la parte del lenguaje a conseguir una reacción, un call to action o tal. A mí me gustó mucho un libro que me recomendó David hace muchos años, que la verdad es que debería darle un repaso porque me lo leí en su momento, pero no me acuerdo de la mitad de las cosas, que era el de Small Data, ¿no? No sé si os acordáis. De Small Data de Lindstrom, que me acuerdo que me moló mucho porque era como un osito de peluche la portada, ¿no? Que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, este libro, la verdad, de Small Data, a mí me gustó mucho porque es un poco las referencias y conecta con lo que he comentado de Internet, de cómo también con Internet no porque lo explica el libro, digo, en general, mi reflexión, tenemos muchos más datos que antes, ¿no? Es decir, antes, no sé, Ariel o Famosa ponía un anuncio en la tele y veía la inversión que hacía y luego veía pues el pico de ventas en Prica, el pico de ventas en no sé qué canal y en no sé qué otro, ¿no? Canal comercial. Pero ahora con Internet, todos los players de gran consumo o de pequeño consumo que venden bienes, servicios, productos, a cualquier tipo prácticamente de producto, ¿no? De activo que vendas, ¿no? Físico o no físico. Tienen una volumetría de datos ingente, ¿no? Entonces también me gustó mucho esa parte de Small Data porque es cómo puedes analizar, o sea, como de muchas cosas hay ciertas cosas como que tenemos, o pequeños aspectos que son los que realmente nos pueden dar pistas de cómo enfocar mejor la parte de, no sé si llamarlo neuromarketing, marketing directamente o aprendizaje sociológico de lo que hace la gente, ¿no? David. De hecho, mira, eso conecta mucho con el tema este de Natch, ¿no? El libro este de Natch de... No lo conozco. Súper interesante. Natch. ¿No será el de Natch Scratch? Nutge. El del tipo que... No, digo, es que a lo mejor Natch tiene un libro de neuromarketing de la hostia, ¿sabes? Y yo aquí haciendo el pariolo. No, es de Castle Sustein, el tío este que se estuvo con el Nobel de Economía y tal. Vale, Richard Thaler. Richard Thaler, efectivamente. O sea, no, a ver, si te inventas el nombre de un pollo, por lo menos que no parezca el nombre de una cerveza, tío. O sea, no, hombre, tiene muchos libros. Tiene muchos libros, Pues lo que el libro de Natch, Nutge, que significa como empujoncito, como pequeño empujón, básicamente tiene esa teoría, Mike, que es cómo pequeños cambios o pequeños ajustes en ciertas cosas hacen que cambie un comportamiento muy grande, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios de la influencia es el principio del consenso o la aprobación social, o sea, que tienes de alguna forma una presión social por hacer, ¿no? Lo que hace la gran mayoría. Incluso si esa gran mayoría no está.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo que sale en el libro de Natch es el gobierno de Reino Unido, que dijo, estaba intentando buscando donantes, ¿no? Para su programa de donantes. Y básicamente en la página web, cuando hacías algún tipo de registro, no que fueras a donar, ¿no? Sino otro tipo de registro, te pedían si querías apuntarte en el tema de donantes. Y el ratio, bueno, pues era X, ¿no? No me acuerdo cuánto era, ¿no? Y el caso es que simplemente poniendo la mayor parte de personas que ven esta página se acaban apuntando al sistema de donantes, no sé qué, no sé cuánto, hizo que creciera como un 20 y pico %. Simplemente por la propia presión social, ¿no? De hecho, hay otro ejemplo, porque es el de Cialdini, que es el tema de un ejemplo de una cadena hotelera, donde básicamente querían que le reciclase las toallas, ¿no? Y entonces era como, y probaron diferentes mensajes, ¿no? El primer mensaje es, el 30% de la gente de este hotel reutiliza las toallas, ¿no? Y eso hizo que incrementara el ratio, ¿no? Pero es que si decías, no, el 30% de la gente que estuvo en esta habitación reutilizó las toallas, tienes una presión social mayor, ¿no? Y te hace que la conversión sea mayor. Pequeñas cositas que tienen que ver con copies, tienen que ver con colores, tienen que ver con cómo se organiza la información, como pequeñas cosas que tocan una fibra y que te ayudan y, bueno, que te influyen básicamente para la toma de decisiones. Ayudan, ¿no? A que la cosa tire. Exacto. Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que, o sea, cuál es tu opinión particular? Porque seguro que vas a decir, tú muy apegado a la ciencia, que por supuesto neuromarketing es real, no me quedaba la menor duda, pero ¿hasta qué punto tú ves el extremo de ¿es la causa o es el efecto? O sea, ¿tú cómo ves esa capacidad de influenciar y de llegar a ese punto final de una venta o lo que sea que busque ese marketing? Vale. Revisando, porque yo con temas de neuromarketing llevo mucho tiempo dándome de tortas, porque sí me he preparado el tema, hijo de puta, efectivamente. Sí me he preparado el tema. Desde Julio Verne. Efectivamente, desde el Rayo Verde y tal. He estado viendo un artículo mío del 2011, donde ya hablaba del asunto, lo he incluido en los links de ahí, que hablaba de la gran esperanza blanca. A ver, mi problema con el neuromarketing es que por cada parte de ciencia que hay 10 partes de bullshit. Entonces, hay un montón de narrativa mágica que jode las pocas cosas interesantes que hay. Entonces, también, digamos que hay como dos escuelas, ¿vale? Una que tiene que ver con las cosas serias, los Kahnemans, los sesgos, los behavioral economics como es Natch, los Cialdinis, la influencia, persuasión, persuasion, todo este tipo de historias, Chip Heath. O sea, hay un montón de gente que ha estado hablando sobre Ariely, que lo habéis mencionado también. O sea, todo lo que tiene que ver con cómo funcionamos en este tipo de historias. Y luego hay un montón de cosas que tienen que ver con el bullshit, ¿vale? Small Data es un libro de Lindstrom que no es el peor que tiene varios que tiene que son directamente para condenarles a la hoguera. Porque gracias, es que Javi, para un día que hablo de un libro, qué comprensivo. Sí, no, pero te estoy diciendo que Small Data no es el... O sea, Lindstrom es un ejemplo súper duro. Joder, pero en vez de decir no está mal, dices no es el peor. Pues, hablas negativo, ¿no? Hablas galleguil. Es que Lindstrom tiene auténticas atrocidades. O sea, Lindstrom es uno de los primeros libros de Lindstrom, Biology y todos estos. Madre de Dios, qué pila de bosta. Y el problema es cuando alguien intenta sonar científico con K y no tiene nada donde apoyar, pero hay una larga tradición en el marketing de esto, ¿vale? Que va hasta el libro este de Ubiquitous Persuaders, que es de Vance Packard, que es de los 50, que es donde habla de los subliminales, ¿vale? El de Hewlett, ¿no? Sí. Exactamente. Vance Packard, luego se ha utilizado en un montón de sitios. Packard, todos los Packard. Eso es justo, todos los Packard de toda la vida. Y los Packard Bell estaba también ahí. Y luego estaba el primo que era el de el capitán Packard, el de la Enterprise. Picard, que era de la Star Trek. Bailando la conga todos con tu puta calavera, efectivamente. El de la Enterprise, efectivamente. Ay, qué feo, tío. Bueno, pero a lo que voy, que es que me hacéis blasfemar y yo no quiero, porque yo estoy educado en colegios de pago y no, pero me sacáis lo peor de mí. Vance Packard hizo un libro que era un libro seminal que era de Ubiquitous Persuaders, cuando hablaba de los anuncios subliminales y aquello de los anuncios de Coca-Cola en el cine que aumentaban el consumo.
Y luego Vance Packard, unos cuantos años después, admitió que todo el libro se le había sacado de lo que venía a ser la costura de los huevos. Entonces, ha habido muchísimo, históricamente, cualquier cosa de narrativa que tenga que ver con que se utilizan subliminales manipulaciones y rollos MK Ultra para que la gente venda más o la gente venda menos. El último caso de este estilo fue todo lo que hubo con el tema de Cambridge Analytica y este tipo de historias, donde básicamente Facebook hizo un montón de cosas ilegales, Cambridge Analytica hicieron un montón de cosas ilegales, pero la narrativa subyacente era que si utilizaban un poco de su potaje medio mágico, medio científico, podían hacer cambiar el sentido de voto de la gente, cosa que en mis cojones 33. Entonces, digamos que ha sido complicadísimo entrar entre la humareda de bullshit e intentar localizar algún tipo de datos relevantes sobre este tipo de cosas. Y hubo un programa en televisión española, un especial que se llamaba Consumo, el imperio de los sentidos, donde hablaron del neuromarketing en el 2014, lo he incluido también en la hoja de enlaces y cosas por el estilo para que le echéis un vistazo, que yo en aquel momento estaba en el ESIC, estaba dando otro programa completamente distinto a de lo que estoy hablando, pero como era el único que tenía puta idea un poco de esa movida, pues al final terminé saliendo yo haciendo una clase fingida, con gente fingida, donde hablábamos de cosas fingidas, para que pudiera hablar precisamente de todo el tema relacionado con el neuromarketing. O sea, es la típica cosa que ha tenido muchísima narrativa y muchísima fascinación, porque a la gente, que por supuesto, y muchísimas cantidades de dinero se han puesto para intentar manipular a la gente hacia hacer una serie de cosas y hacer una serie de otras, por el camino se han hecho un montón de descubrimientos fascinantes y un montón de temas fascinantes y al mismo tiempo se ha producido una cantidad de bullshit absolutamente monumental. Entonces, a mí me gusta mucho que las primeras referencias que habéis traído son de la gente más seria, los Cialdinis, los Thaler, los Sustein, todo este tipo de gente que a su vez los Kahneman, etcétera, 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 porque se ha producido muchísima basura sobre el neuromarketing y muchísima basura además prácticamente impracticable, porque te quiero decir que tú a los consumidores en la calle no les puedes colocar un casco con un encefalograma para ver si reaccionan a una cosa u otra. De ahí salieron durante un tiempo que la gente se volvió loca con todos los contadores de público que pasaban por delante de los escaparates, donde ponían los ojos, intentar inferir de ahí una serie de métricas. O sea, ha habido un montón de gente prestando plataformas tecnológicas, apoyando a un montón de narrativas de bullshit porque eran convenientes tanto a los que vendían como a los que compraban. Entonces, es un campo en el que por cada cosa interesante que te encuentras tres bostas marinas bastante tochas. De hecho, me parece, me la dejas botando de un tema que yo quería traer a colación un poco de esto, porque lo conozco. Hemos hablado de ello en otros contextos, no en público, no en el podcast. Sobre todo lo he hablado mucho con David, por gente cercana que conocemos, donde esta parte de neuromarketing han montado un emporio prácticamente y donde han montado un sistema, como tú dices, ¿no, Javi? Haciendo pues prácticas mejores o peores, basados en modelos de datos, que contigo, Javi, lo hemos hablado mucho, de Facebook, y muchas veces, ¿no? Donde han montado un sistema relativamente automatizado de venta online, y no sé si aquí conocéis, no sé si conocéis el caso, si no os animo a verlo. Hay bueno, yo creo que de Tamayo hemos hablado, que está en Podimo, pero bueno, luego tiene un canal de YouTube que es espectacular, que Tamayo es un investigador online, es un periodista que hace investigaciones online, unos documentales de la hostia en YouTube, que ha metido en sectas. Que se mete en sectas, en sitios así, rollos Xavier Binader en tiempos. Es con un tío que hace esto en España, que se llama Roberto Gamboa, no sé si os suena de nombre, donde pongo en palabras de Tamayo, ¿vale? Para que quede claro, no es nuestra opinión sobre Roberto Gamboa. Tamayo, que publicó un vídeo en 2020 donde dijo: desmontando a Trafficker Digital, una máster secta, ¿vale? Dijo literalmente, de hecho así se llama el título. Y le llamó vendehumos, ¿vale? Tamayo. Repito, opinión de Tamayo, ¿vale? No es nuestra opinión particular sobre el caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Tamayo en estos vídeos del 2020 y el 2022 lo que viene a contar un poco es el ecosistema que mucha gente tiene montado en la parte de marketing digital, de neuromarketing digital, como quieres llamar, como tienen un sistema de ciertas metodologías donde tienen unos embudos muy bien medidos, ¿no? Durante años y años y años de que pasen leads por esos embudos,
viendo cuál es el comportamiento de la gente, que van cada vez más afinando para tener un sistema de ventas donde realmente no te venden lo que saben, te venden la venta. No sé, por explicarlo muy sencillo, ¿vale? Entonces, al final, no sé vosotros si conocéis un poco este mundo, si tenéis alguna opinión. Seguro que a todos los que nos escuchen les ha salido alguna vez en YouTube el típico anuncio de un chaval de 17 años de Cáceres que tiene 2 Ferraris porque empezó a vender infocommercials. Que es lo mismo, que todo el proceso es el mismo, ¿vale? Os digo el caso de Tamayo con Roberto Gamboa, por si queréis ir a ver en YouTube el caso para entenderlo un poco más si no conocéis esto, ¿no? Pero este sistema de neuromarketing incierto o no cierto del todo, donde hay mucha gente que vende pues una vida maravillosa, donde te dice pues que tienes que hacerles caso porque a ellos les ha ido genial, donde te hace bueno, te destapa te quita tu pensamiento crítico sobre las cosas, todo dinero es poco porque con esto vas a conseguir mucho más. Bueno, pues un poco, aquí también hay otros hilos parecidos, como puede ser el de los chavales estos, como decíamos, de 16 años que compran productos en AliExpress por un pavo y lo venden por 8 y te lo venden como súper guay, súper cookie, teniendo todo en automático. O sea, no sé si conocéis un poco esto, si creéis, os parece que esto es tomado dentro del neuromarketing, porque creo que tiene un punto de neuromarketing y luego de aprendizaje con esa data, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Mira, hay gente, y de hecho todo el tema del growth hacking y demás, que tenemos ahí un super crack que es Corti, José Carlos Cortizo, de Product Hackers. O sea, todo el tema o sea, bien hecho, porque hay gente que lo hace bien, como la gente de Product Hackers, tiene literalmente un sistema científico. Ellos plantean hipótesis, esas hipótesis las testan, ese testeo lo van depurando, lo hacen con lo que se llaman experimentos, es decir, de alguna forma manejan el método científico a la hora de empezar a validar cosas. Claro, aquí, de la gente que lo hace bien no dice, no, porque los humanos procesamos esta información y tienes que lanzar este mensaje. O sea, ni puta idea, tío. O sea, ni puta idea. Lo que tienes que hacer es plantear un experimento, ni puta idea cuál es tu público, a ver cómo lo haces, pero de alguna forma con el tiempo vas viendo cómo hay patrones que se van repitiendo y si tú planteas un email de recuerdo una semana después, cuando tal, pues tienes un grado de conversión, ¿no? Y dices, ostras, hay cosas que, como que hay fórmulas que van funcionando, ¿no? Lo que yo no creo, y ahí dejo pues eso hacia el Lean y tal, lo que no creo es que se pueda plantear teorías de cómo funciona el cerebro en base a eso, sino que tú tienes, digamos, una evidencia empírica de un experimento que has hecho y a partir de ahí puedes tirar del hilo, ¿no? Eso es lo que creo yo. O sea, para mí no sería tanto neuromarketing, sino sería pues esos pequeños experimentos que vas haciendo, que vas validando, como buenas prácticas que de alguna forma ves que van funcionando de cierta manera y a partir de ahí vas estirando. Para aclarar mi punto, para que quede claro, creo que diferenciaría a la gente que simplemente tiene un e-commerce y hace anuncios y aprende y segmenta y tal, que eso ha habido toda la vida, ¿no? O las marcas. Sí. Y gente que aprovecha hacer mensajes totalmente enfocados a... Yeah. Imagínate, o sea, que las prácticas son parecidas pero no son iguales, ¿no? De esto es lo que necesitas, tienes que seguir mi modelo, me he hecho rico trabajando 1 hora al día desde cualquier parte del mundo, no sé, o sea, casos de estos, lo que digo, que todos hemos visto en YouTube, ¿no? De un chaval de 17 años que tiene un Ferrari y me tienes que hacer caso, bro, ¿no? Total, tío. Pero fíjate, yo, y a ver lo que me interesa ver la opinión de Javi, o sea, ahí yo creo que se pasan las dos cosas. Por un lado, trabajan muy bien la parte de conversión o utilizan herramientas que trabajan muy bien la parte de conversión y de funnel, pero por otro lado, yo creo que, para mí personalmente, creo que no utilizan nada de neuromarketing, sino simplemente apelan a algo que está muy en la naturaleza humana. Es decir, los crecepelos se vendían hace siglos y se siguen vendiendo los crecepelos. Claro, pero en sí mismo eso no te parece neuromarketing, porque, aunque no estoy de acuerdo con esa práctica, sí, están apelando a instintos a instintos humanos, al miedo, a la avaricia, a la pasión, a no sé. Puede ser, tío, puede ser. A ver, yo lo meto más en... Otra cosa es que sea para algo negativo, o engañar, que ahí, sí. Oye, total.
No, pero, o sea, yo pensando más en que la parte de neuromarketing son técnicas basadas en digamos, en una parte científica de cómo se comporta. Yo creo que, por ejemplo, gente que vende, yo qué sé, crecepelos, o que vende cómo ligar mejor, o que vende dinero fácil. O sea, para mí ese tipo de cosas no. O sea, que pueden utilizar técnicas de neuromarketing, sí, pero muchos de ellos no hace falta. Es simplemente dar la sensación de que, bueno, a ver, a lo mejor pueden utilizar sesgos, ¿no? Pues el rollo del sesgo de disponibilidad, ¿no? Pues si lo ves hasta en la sopa, pues acaba diciendo, venga, pues voy a pinchar en este bicho, en este pavo que me dice que voy a ligar con no sé quién, ¿no? Y parece majete, yo qué sé. Pero yo personalmente creo que ellos apelan a algo muy profundo, muy instintivo, que es quiero ligar, o quiero ganar dinero fácil, o quiero, hostia, si se me cae el pelo, voy a ser un loser, ¿no? O sea, que apelan a eso. A partir de ahí, ¿puedo utilizar el neuromarketing o pueden utilizar funnels de conversión efectivos? Por supuesto, va a ser más efectivo. Pero yo lo pondría en otro eje. Javi, no sé qué piensas tú, tío. Vamos a ver. Voy a intentar a ver si... Javi se coloca, si te se estira, el micro, hace un par de estiramientos. A lo mejor la gente hasta te oye, fíjate. Sí, pero es que esto de que me veo que la gente me parece vulgar y un poco de poca clase y tal. Es mucho mejor hablar para el fondo de la habitación y tal. No, a ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, Corti, coincidí con él en el podcast Negro del Emprendedor y me parece un crack. Pero es que lo que hace él es sistemática de test A/B. O sea, quiero decir... Exacto. Experimentos. Pruebo y aprendo. Sí, claro, lo que yo hablo siempre del cañón de espagueti, ¿no? Se tira, se pega bien, no se pega, cambiamos la fórmula, que me parece bien, hecho sistemáticamente está fenomenal y no hay ningún problema. O sea, yo tengo la sensación de que hemos ampliado muchísimo el campo semántico. Perdón, que a lo mejor he tenido melones diversos. No, pero que me parece bien. O sea, yo es que fundamentalmente este es un campo que se da mucho a la magia, ¿vale? Y la magia siempre es peligrosa, sea la plataforma mágica, sea el data potagia, el data cadabra, sea cuando tú ya empiezas a atribuir a las cosas poco menos que magia y ahí hay una caja negra que no tienes muy bien. A mí me parece que lo que hace Corti y esta gente me parece súper honesto. Oye, mira, hacemos test A/B, lo hacemos secuenciales, hacemos una serie de cosas, lo que funciona va bien, lo que no funciona va a otro lado. Que yo sea partidario de hacer unas cosas un poco más sofisticadas desde el punto de vista de segmentación, pero eso ya son diferencias metodológicas y yo respeto mucho el trabajo que se realiza ahí. El problema fundamental es que todo el mundo está buscando el MK Ultra, ¿vale? Todo el mundo está buscando doblegar la voluntad. Eso es, doblegar la voluntad de la gente mágicamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa palabra mágica, esa cosa mágica que hace que aflojes tu cartera o aflojes tu corazón o aflojes todo ese tipo de cosas. Y hay un montón de hijos de puta predando ahí. Pero lo mismo que hay predadores sexuales predando en las mujeres vulnerables. O sea, hay un montón de gente que es capaz de localizar vulnerabilidades humanas e intentar explotarlas. Y eso lo podemos llamar neuromarketing, pues sí, por lo mismo que si podemos llamar a los asesinos en serie cirujanos. O sea, quiero decir, estamos hablando de que hay un uso chungo de... Mentalistas. No, pero un mentalista es un tema interesante. ¿Sabes lo que quiero decir? Un mentalista, joder, o por ejemplo, Javier Luxor, toda la gente que hace mentalismo. Estuve con Tony Montana, son auténticos animales, pero ahí sí hay una cierta ciencia. Eso es, exactamente. Totalmente. Ahí hay una ciencia poderosísima, pero esa gente no utiliza esa ciencia para el mal, por decir de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo tengo la sensación de que sufre mucho la aproximación de este tipo de cosas con el marketing porque la tentación de hacer venta de aceite de serpiente y de intentar localizar el MK Ultra es demasiado fuerte y es demasiado complicado pasar por encima de ella. Yo en el momento en que la gente empieza a usar jerigonza, empieza a usar mezcla de términos científicos con medio bullshit, con una serie de cosas, estas cosas que impresionan a la gente que no está, digamos, familiarizada con el asunto. Hay una serie de red flags en cuanto alguien me empieza a hablar de polladas, que yo ya llevo muchos años con el asunto,
Ya os digo, el artículo este os he subido desde el 2011, el programa de televisión española es del 2014. A mí rápidamente ya se me levantan las orejas, pero hay un mercado ahí brutal de gente que está buscando y deseando esa plataforma mágica que le consiga las ventas automáticas. O sea, es que todo el mundo lo que quiere es persuadir a todo el mundo de que haga algo, de que se enamore de él, de que le venda esta cosa, de que haga esta historia, y todo esto es terreno abonado y fértil para que un montón de gente te venda mierdas pinchadas en un palo pseudocientíficas. Estoy de acuerdo. Y una cosa que no hemos hablado mucho, a ver, el tema de neuromarketing, lo digo porque hay una progresión. A ver, venimos de todos los autores serios que hemos nombrado, de alguna forma están basados en temas de comportamiento, de toma de decisiones, y de ahí van extrapolando cosas, ¿no? Y ahí viene la parte de los sesgos y diferentes técnicas de influencia, pero vale, ok. Por otro lado, se ha avanzado mucho en neurociencias, es decir, cada vez sabemos más cómo funciona el cerebro, lo cual da pistas, ¿no?, a la parte de influencia. Y de alguna forma tenemos cada vez más dispositivos y cacharrillos, ¿vale? Para ver, de alguna forma, desde qué partes del cerebro se van activando, en qué momentos dados, en qué tomas. Es decir, vamos teniendo cierto conocimiento. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos hay un gap muy grande entre las dos disciplinas, ¿no? Y de repente dices, vale, sé que se ilumina el córtex prefrontal de no sé qué, pero no tienes ni pajolera idea de cuál es el proceso mental de esa persona. O tengo el microgesto que creo que significa que tú estás dudando, pero de alguna forma hay como un gap, ¿no? Por un lado se están uniendo como las dos disciplinas y hay mucho, como decía Javi, mucho bullshit. Pero yo creo que en algún punto llegaremos a eso. Llegaremos realmente a unir ambas disciplinas y saber con un grado de certeza bastante elevado qué ocurre en el cerebro ante cierta toma de decisiones. Y evidentemente no iremos con un casco que nos lee todo el rato, o al revés, que nos influye, ¿no?, que lo contrario, que estimula diferentes zonas del cerebro, pero sí que yo creo que llegaremos a un nivel de sofisticación. Claro, pero sí. Fíjate, es que hay una desconexión bestial entre lo que la gente piensa que es posible y lo que tiene sentido. Si os acordáis de Minority Report, había anuncios que te hablaban con tu nombre y tus apellidos por el metro, que es justo lo que a ti te apetece, que te lean la córnea y que te den la chapa con el... O otro que ibas a una tienda de Gap y te daban una serie de detalles sobre la gente a quien le habían robado los ojos, que era otro tipo de... O sea, este tipo de cosas que yo siempre he dicho que son terribles porque nos pensamos que son posibles, nos generan más miedo instintivo que las otras cosas que había en la película, como las arañas estas que te visitaban en tu casa y cosas por el estilo, porque sí, las arañas lo percibimos como algo de ciencia ficción, pero pensamos perfectamente que Gap mañana le da la ventolera y te hace una puta mierda como eso. Vosotros tenéis experiencia en retail, vosotros sabéis que si hacéis eso, ahora mismo y tal y como está el asunto, la APD, el GPR os matan, pero es que además es que no vendéis una escoba, porque a nadie le gusta este tipo de intrusión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay un montón de mística sobre qué es lo que se puede hacer, qué tiene sentido, qué es lo que movería a la gente. Y mezclada con ciencia ficción y mezclada con bullshit y mezclada con gente loca por vender plataformas tecnológicas que hacen que esto sea un campo de minas donde localizar buena ciencia, que la hay, es muy complicado. Muy complicado. Es muy difícil, es muy difícil. Ok, chicos, pues si queréis, cambiamos de tema y nos vamos directamente a hablar de Julio Verne, que es un buen temazo y un temazo, la verdad es que bastante chulo. Si queréis, para empezar, ¿tenéis alguna novela o alguna de las historietas seríais capaz de elegir una como favorita o no? Bueno, yo es que a Julio Verne le conozco desde que era un chaval, cuando empezaba a escribir y tal. Y tú le mentorizaste. Eso, no sería su negro. No sería... Estuvo en mi escuela, en mi aceleradora y tal. Joder, es que quiero hablar de movidas que van a la luna y tal y todo esto. Mi preferida, ¿sabes cuál es? Me gusta mucho Viaje a la Luna y El Rayo Verde, pero porque eran dos que tenía yo en Clásicos Bruguera, que fueran las primeras que leí de él. Luego ya me leí todas porque me encantaba. Pero esas dos les tengo cariño porque Bruguera tenía una colección que era Clásicos Juveniles, donde había una serie de novelas, casi todas juveniles, pasadas a cómic. Y entonces ahí las primeras de Julio Verne que vi allí eran esas, y recuerdo perfectamente que eran Viaje a la Luna y El Rayo Verde. El Rayo Verde, que es muy desconocida, no es
no es una de las más famosas de Julio Verne, pero yo le tengo cariño porque fue una de las primeras que me leí de él. Pues yo me leí todas, tío. Yo era súper fan de Julio Verne, pero hay una que, bueno, era mi preferida y probablemente lo sigue siendo porque probablemente sea la más, ¿cómo decirlo? La más de ficción sin ciencia, que es la del viaje al centro de la Tierra. Vaya. Probablemente sí. El núcleo siempre sale. Sí, tío, no sé, o sea, yo recuerdo, o sea, a mí me flipaba, por ejemplo, yo me leí mucho la de La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, me flipaba, o la 20.000 leguas Yo de es mi viaje favorita, la submarino. verdad. Me flipaban, pero luego hay la del viaje al centro de la Tierra tenía algo, no sé, especial en el sentido de diferente a las otras. Yo la he encontrado diferente, como que algunas eran de ensoñación que tenía una parte como mecánica, ¿no? Había una parte como de, no sé, de generar un vehículo, de generar algo y esta era, no sé, como un 20.000 mundo leguas de viaje totalmente submarino, diferente. ¿no? Científico, de cómo hacer un submarino. Claro. Y tal. Bueno, Yo 20.000 leguas... muy de ciencia ficción. Yo mi favorita O sea, sería La Vuelta al Mundo en 80 días, porque yo creo que la influencia del dibujo animado, que yo sí que lo pillé de pequeño, que hubo como una especie que era como, no sé si os acordáis, que era como un perro. Willy Fogg era un un león. perro. No, Willy Fogg era un león. Un león, tío. Un león. Sí, un león. Que no me acuerdo, yo creo que la serie era La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días, sí. Entonces yo creo que fue como la que más me gustó porque la empecé a ver en dibujo antes que en libro. Entonces como que ya me motivó, ¿no? Y me pareció Passepartout, que era también un gato, un tigre. No, estaba Rigodón, que era el gato mayordomo, eso es. Y luego el Curro, que era uno pequeñito que había por ahí, o ¿cómo se llamaba el pequeño? Sí, se llamaba Curro, creo, no sé, no me acuerdo. Que era uno chiquitín que estaba por ahí dando por saco. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que fue la que más tal, pero yo creo que tiene muchas históricas. De hecho, estaba metiéndome en Wikipedia, porque la verdad es que cuando hemos dicho la favorita, he dicho, pero ¿cuántas tiene? He estado viendo que totales tiene 70 novelas, 70, como unas 15 póstumas que terminó su hijo, que yo la verdad no lo sabía, y luego tiene como 20 cuentos infantiles. O sea, tiene casi 100 obras. Es la hostia. Tiene cuentos. La hostia. Sí, tío. Muy prolífico el tío. Y luego me he ido, no sé si esto lo conocéis en detalle, porque claro, yo cuando pienso en temas también de esto, claro, yo mi influencia al final siempre son movidas de cine más que de libros, ¿no? Porque me gusta mucho más siempre. Y estaba pensando, hostia, joder, ¿qué peli me recuerda a Julio Verne? Y os voy a escojonar, pero es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que está basado en muchos personajes. Claro, pero es que hay varios... Ahí estaba que estaba hecho en referencias. Ahí estaba, y luego eso me lleva a pensar, ¿y entonces cuántas películas se han hecho con referencia? Entonces está muy guapo, Affinity tiene una lista de películas que son o clones, o que produjo él, o que revisó su hijo, lo que sea, o que hacen referencia. Y tienen 95 películas animadas o reales, lo cual es increíble, ¿no? La gran volumetría de dispersión de contenidos que este tío fue capaz de generar, ¿no? Sí. Es espectacular. Y habrá muchas más basadas, ¿no? Porque al final, entre Julio Verne y, ¿cómo se llama? El E.H.G. Wells, el de la máquina del tiempo y tal. Entre esos dos son los padres reales de la ciencia ficción con ciencia, ¿no? De hecho, H.G. Wells decía como que él era un real science fiction, un escritor de ciencia ficción real, porque tenía como esa parte de ciencia, que no era fantasía, ¿no? Porque Señor de los Anillos, Harry Potter, tal, fantasía, ¿no? Pero ciencia ficción tiene esa parte de ciencia y Julio Verne y H.G. Wells la encarnaban. Yo diría que más Verne que H.G. Wells, ¿verdad? Sí. Bueno, H.G. Wells es que era más far. Estoy viendo que uno de los que las primeras películas de Julio Verne las produjo Méliès. Sí, Viaja a la Luna y cosas por el estilo. Sí. Claro, francés no había también, caído. No había caído que claro, Méliès, que fue uno de los precursores, ¿no? Yo creo que del cine, el cine en general, pero de ciencia ficción en particular, ¿no? Claro, él produjo las primeras como el Viaje a la Luna. Qué fuerte. Sí. Claro, porque además los dos, claro, siendo franceses, y yo creo que Julio Verne no era parisino, no lo sé, pero yo creo que no era parisino. Pero bueno, está guay. ¿Vosotros cómo creéis que un tío como Julio Verne, porque claro, ahora nosotros lo vemos muy normal, como viaja al centro de la Tierra todavía no lo vemos normal, ¿no? Pero viaja a la Luna,
Viaje, 21 lugares de viaje submarino. La vuelta al mundo en 80 días. Todas estas cosas, claro. En los inicios del 19 era un mega avanzado. O sea, pero es que ya esa capacidad, ¿no? Esa imaginación. ¿Cómo creéis que el tío podía llegar a tener esas ideas? Y Verne no era científico, tío. No tenía base científica ni nada. O sea, es sorprendente, tío. A ver, mira, el tema es aquí David me puede patear el culo porque en el fondo conecta con todo lo que tiene que ver con futurismo y tiene que ver con todo este tipo de cosas. Es que Verne es el primer afectado por el síndrome de Cassandra que le saca partido. O sea, el tío es capaz de elaborar una serie de hipótesis sobre un montón de temas científicos candentes de la época y es capaz de construir, pero es capaz de construir novelas alrededor de eso. Es que muchas veces es un MacGuffin. Tú hablas de 20.000 leguas de viaje de submarino. Pues sí, hay un submarino, pero en realidad es una historia terrible. La historia del Capitán Nemo es horrible. O sea, eso es un tío atormentado, que se engaña a sí mismo, que tiene disonancia cognitiva, que intenta engañar a la gente. O sea, él es capaz de hacer novelas alrededor de un MacGuffin tecnológico, o es capaz de construir una novela entera alrededor de un MacGuffin, como el Viaje a la Luna. Porque Viaje a la Luna te cuenta la movida de las tres historias y tal, pero es súper heavy en lo que se sabía en aquel momento de proyectiles, cañones, todo este tipo de cosas. El tío maneja cosas como la velocidad de escape. O sea, hay una serie de cosas que ya está familiarizado con ellos. Entonces, el tío, tengo la sensación de que era más un novelista que encontró ahí su nicho. Lo mismo que Zola encontró el naturalismo, o ¿sabes lo que te quiero decir? Él encontró esta mezcla curiosa y lo que es curioso es que ha pasado a un montón de chavales del siglo XX como parte de ese pack de novelas de aventuras que era lo que nos apetecía leer a nosotros con 13 o 14 años. Cosa que ahora a lo mejor les apetece leer Crepúsculo, pero claro, nosotros nos hemos creado los pechos de Verne, de Salgari, de Jack London, de Robert Louis Stevenson, de un montón de cosas que eran novelas de aventuras que llamábamos en aquel momento. Totalmente. Tío, con lo que has dicho, o sea, es muy curioso porque, claro, leyendo un poco la vida de Verne, leyendo curiosidades y demás, pasaban dos cosas muy curiosas con Verne. Lo primero es que, claro, el tío no era un gran escritor. O sea, es decir, no. La gracia de Verne era su capacidad de imaginar y su capacidad de trasladar eso. Entonces, no era un gran escritor, pero claro, por lo tanto, sus novelas no han pasado a la historia como grandes novelas literarias, sino se han ubicado más para público joven por cómo están escritas y por la parte de las aventuras y demás. O sea, el Rayo Verde, por ejemplo, intenta ser una novela romántica y da cringe que te mueres. O sea, es una cosa ridiculísima, es una cosa espectacular. Yo es que le tengo mucho cariño porque fue una de las primeras que me leí, pero es decir, madre del amor hermoso. Y luego otra cosa curiosa, tío, es que él, Verne, y lo leí en varios sitios, no era muy optimista en relación con la tecnología. Es decir, él veía el futuro y la ciencia y tal, y no era optimista. De hecho, yo creo que anticipó varias cosas como las armas de destrucción masiva. O sea, hay cosas que de alguna forma introdujo en sus novelas. Y lo que pasa es que, claro, su editor, la persona o la editorial, de alguna forma, le motivó a que fuera más positivo en sus novelas porque iban a vender más, iban a ser más aventureras y tal. Y ahí se creó también pues ese estilo curioso, ¿no? De ser como muy optimista y como muy de aventuras y tal, pero por otro lado, traer armamento. Verne era el tecnoceniza original, era el padre de Jingul Chan y de toda esta gente, de Morozov y de toda esta gente, efectivamente. Sí. Tecnocenizo. Joder, pero yo creo que está guay que... No sé hasta qué punto os parece, pero a mí me da la sensación como que está guay esa capacidad de visión, ¿no? Aunque sea para un tema de literatura. O sea, no de entretenimiento, no de científico, ¿no? Pero es algo que yo creo que, por ejemplo, no existe mucho a día de hoy. O sea, yo, por ejemplo, no conozco un Julio Verne moderno. Es decir, no conozco un Julio Verne que ahora mismo esté escribiendo, o a lo mejor sí, y no lo conozco, pero algo que esté generando contenido. Imaginaros, en vez de libros, que era lo que se hacía en la época, un canal de Twitch o de YouTube sobre una historieta de cómo será el mundo en 200 años.
No sé, pero tío, Mike, ¿qué sentido? No, hombre, o sea, hay a un ver, montón de gente. claro, lo que pasa es que no ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Desde Philip K. Dick. O sea, yo sí que creo que hay gente científica. A nivel científico, sí que hay futuristas, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Grandes científicos, cuando hablamos del tema del ITER y de temas de física y cuántica y tal, de oye, sabemos que en este siglo va a ser 3 grandes descubrimientos. No cuáles, pero que va a ocurrir, eso sí. Pero a nivel de entretenimiento, porque al final Julio Verne es entretenimiento. Claro, pero no ¿cuál ciencia. es lo que estaba mencionando Dave? ¿Cuál es el problema de Philip K. Dick? Que Philip K. Dick es un puto... O sea, si Verne es un cenizo, Philip K. Dick no te quiero ni decir lo que es. O sea, todos son distopías y todo es la puta ruina y todo... Pero Philip K. Dick es un tío fascinante. Yo creo que le deberíamos dedicar un programa una vez a Philip K. Dick porque yo me he leído un par de biografías y es uno de los tíos más acojonantes que he visto en mi puta vida. Pero Neil Stephenson, por ejemplo, es un tío que está haciendo ahora cosas o sea, Snow Crash está en el 96, habla del metaverso, la gente, lo de Cryptonomicon. Sí. O sea, yo creo que hay un montón de gente. Sí, Javi, joder. Pero vamos a ver. Pero ya no son de consumo masivo. La diferencia es que ya no son de consumo masivo, sino que son para nerds. ¿En qué año escribió Julio Verne la vuelta, el viaje al centro de la Tierra? ¿En 1930? Sí, en el siglo XIX. Y aún a día de hoy nos parece una fumada de cojones, porque no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Quién a día de hoy está proponiendo, a modo de entretenimiento, algo así? Porque tú, el cacique este que me dices, el del ron, es algo de los 80 que es ya realidad. Entonces, no es una futurología... No. Philip K. Dick muere en el 82, además, sin ver estrenado Blade Runner, cuando ya estaba producida. Pero 50 años, Javi, 60. Pero es que este tío fue con 150 años de adelanto, tío. Sí, pero es que los tiempos se comprimen, tío. O sea, K. Dick es muy buena comparación. Lo que pasa es que K. Dick es mejor escritor, pero es más hermético, es más complicado, es más duro acceder a él. No, lo que tú decías de gafotas, ¿no? Más... Sí, Verne es súper accesible, pero tío. Fíjate, pero de Philip K. Dick o sea, por ejemplo, yo que sé, Minority Report, que lo hemos nombrado, está basada en Philip K. Dick, o Blade Runner, o Desafío Total, o la serie ahora esta de Peripheral, está basada en Philip K. Dick. O El hombre en el castillo, o hay mil cosas que son de K. Dick, que la gente... Por ejemplo, hay una referencia a nivel de entretenimiento que sí me parece parecido. O sea, punto. Por ejemplo, que es... la que es esta de Netflix... Que son capítulos autoconclusivos. Black Mirror, perdón. Black Mirror sería otro caso. Sí, Charlie Claro, Brooker. A mí Black Mirror sí me parece un ejemplo de algo puro de contenido que habla de una distopía futura que... Pero Black Mirror es Near Future, es Near Future total. Black Mirror no es dentro de 50 años como K. Dick o dentro de 150 años como Julio Verne. Es a 5 años. Dentro de una década. Una década a 15 años, sí, total. Sí, pero a eso me refiero con la parte de contenido. O sea, que no hay... O que yo no siento que hay un Julio Verne moderno, ¿no? Es decir, que no siento que haya como una persona que sea capaz de sentarse delante de un libro, o delante de una cámara, ¿vale? Y decir, voy a producir un contenido que sea de entretenimiento, de historias positivas o negativas. Pues al final la vuelta al mundo en 80 días es un entretenimiento puro, es jovial, no es drama, ¿vale? No es drama, ni mucho menos, es jovial, es descubrir el mundo a través de los ojos de un niño, de un señor que viaja, tú como niño leyéndolo, ¿no? Porque está pensado para que lo escriba tan gente joven. Y yo siento, joder, pues a lo mejor sí que hay una referencia, de hecho os lo digo a la gente que nos escucha también, que nos lance referencias de gente que hace eso, ¿sabes? Porque también quizá parte también del cambio de las personas, que ahora vamos a la inmediatez, puede ser también otro componente, es decir, antes como el mundo era menos globalizado, nos gustaba imaginar a través de los libros, de las historias que te podía contar este tío, cómo era la vida en la Polinesia. Y ahora la Polinesia, si la quieres ver, ahora es Google Maps y la ves entera. O el fondo del mar, o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, a ver, ahí probablemente un heredero, o sea, ya como de la siguiente generación después de Julio Verne, sería Asimov. Asimov también hizo una proyección. Hay muchos cuentos.
Lo que pasa es que Asimov, la parte de las novelas gordas, fue súper prolífico en cuentos. Hizo un montón de cuentos y de pequeños relatos y tal, donde hay un montón de chicha. De hecho, bueno, o sea, Black Mirror seguro que está inspirado en muchos o con ideas de Pero Asimov Ray Bradbury, por ejemplo, guionizó un montón de historias de ciencia ficción de DC Comics. O sea, quiero decir, ha habido un montón de gente que ha hecho ese tipo de cosas. Lo que pasa es que Ray Bradbury le conoces por Crónicas Marcianas, le conoces por un par de cosas más. Ray Bradbury no es el de Fahrenheit. También, sí, efectivamente. Pero te quiero decir que no, ninguno ha penetrado tanto en la juventud como Julio Verne. Porque porque normalmente este tipo de cosas los autores no son particularmente accesibles. Pero, por ejemplo, en cómic entraron muchos. O sea, si tú conoces los cómics de EC, los de Tales from the Crypt y cosas por el estilo, tenían una serie que era Suspense Science Fiction, que eran historias de ciencia ficción, y ahí escribía gente como Ray Bradbury, y ahí escribía gente como Richard Matheson, que luego fueron guionistas de Twilight Zone y cosas por el estilo. O sea, quiero decir que a lo mejor luego llega Javi y las historias de Marvel dentro de 50 años son reales, que tenemos un grupo de superhéroes que nos defiende de los extraterrestres o de los lo que sea, y me calla la puta boca Marvel. Pero no siento que sea la referencia, ¿sabes? A lo mejor lo que tú dices es que hay contenidos menos mainstream y que son más de yo creo que es que son menos populares y que efectivamente algo como Marvel está de alguna manera sustituyendo esas grandes fantasías cinemáticas, pero claro, es que Verne no tenía superhéroes, ¿sabes lo que te quiero decir? Verne tenía personas normales. Era historias. Exactamente, en circunstancias excepcionales. O sea, quiero decir, perdían esa a lo mejor eran ese halo de magia para que es como el hombre real contra el mundo infinito, ¿no? Hombre, algunos eran científicos, algunos eran ese arquetipo de lo que tú decías de la Liga de los Hombres Extraordinarios, de Quatermain, el aventurero, el tío que se va que era capaz de sobrevivir en la selva y tal. Pero eran disparar humanos. A 15 kilómetros y movidas de estas. Eso es, pero eran todos humanos. Ninguno tenía ese componente superheroico. Esa es una tesis muy interesante, tío. O sea, si es posible que no exista ese Verne, porque como hemos introducido ese matiz superheroico que introduce ya directamente un disbeliefment intrínseco, hemos sustituido... No te arraiga tanto la... Exactamente. Porque es verdad, ¿qué hay ahora mismo en literatura juvenil? Harry Potter, Crepúsculo... Fantasía. Es pura fantasía. Es ficción sin ciencia. Es fantasía. Eso es lo que voy. Los Juegos del Hambre, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que hubieran llegado a la conclusión de que la ciencia no vende libros juveniles. Es una cosa que encuentro muy interesante. Y a lo mejor en el 19 era algo que excitaba la imaginación de la gente joven, este tipo de cosas. Yo recuerdo que... Sí, perdona. Dale. No. Yo recuerdo, por ejemplo, que Edgar Allan Poe hace una historia completamente falsa en la que va en globo por todo Estados Unidos y lo va reportando cada semana y eso, por lo visto, funcionaba como un tiro. O sea, yo creo que la sociedad, estábamos en la época de los descubrimientos y estábamos descubriendo la Tierra y nos excitaba mucho llegar a la Antártida, llegar al centro de la Tierra, llegar al Everest, llegar a la Luna, hacer un montón de cosas que ahora mismo ya de alguna manera hemos dejado atrás. Y por eso la literatura habla sobre fantasías escapistas en lugar de conquistar grandes hazañas. Puede ser. Yo estaba pensando que, fíjate, es una tesis muy interesante. O sea, claro, en el siglo XX probablemente la ciencia ficción estuvo bastante dominada por la parte alienígena y otros planetas. Es decir, al final, pues oye, llegamos a la Luna, tuvimos esa apertura de mira, otros planetas, empezaron el tema de los aliens, los extraterrestres y demás. Y yo creo que también tuvimos una oleada de ciencia ficción pues muy vinculada con eso, con extraterrestres, con cosas que de alguna forma, pues sí, tienen una parte de ciencia, ¿vale? Pero está cargada de ficción, porque de momento no hemos visto alienígenas, ¿no? Y yo creo que ha habido una oleada que se ha estado muy centrada en eso. Y yo no sé si ahora con el tema de la tecnología, o sea, por lo menos lo último del siglo XX, ¿no? Y principios del siglo XXI,
hemos vuelto otra vez como a tecnificar la ciencia ficción, como que de alguna forma se vuelven a generar, o sea, como que la tecnología es el eje principal de, o por lo menos el MacGuffin de la historia, pero bueno, sí, es un protagonista de las historias, ¿no? Ya no, como que volvemos otra vez a engancharse, pero coincido con que todavía no es mainstream. Es decir, son los autores que pueden tener un cierto reconocimiento, pero no han llegado a ser como Verne o como Asimov probablemente en su época. Es que, de hecho, tú si tienes que localizar a un autor ahora mismo de ciencia ficción, ¿quién es? Liu Cixin, por ejemplo. O sea, quiero decir, sí, está súper reducido a un grupo muy pequeño de gente muy específica. Sí, totalmente. Mientras, si mal no recuerdo, Verne publicaba también en periódicos y hacía cosas por el estilo. O sea, quiero decir que había como más... Estaba pensando ciencia ficción actual y la verdad es que tampoco... Bueno, a lo mejor me aceptas, Javi, a JJ Benítez como autor de ficción. Sí. Bueno, perdóname, yo leí Caballo de Troya el primero y me pareció muy bien escrito. Yo estoy seguro que lo leo ahora con los ojos de gente más vieja y más curtida y me descojono vivo, pero no me pareció... A ver, no escribe mal, ¿eh? O sea, la forma de escribir está bien. Otra cosa es que te creas la historia de la paranoia o no, que él te quiere contar, pero... No, bueno, pero él también vive su personaje. Yo creo que será parte de su mandanga y este tipo de cosas. Pero te quiero decir que yo, a ver, lo leí muy jovencito, lo leí con 15 o 16 años, El Caballo de Troya. Pero me pareció entretenido el tema, ¿eh? Me pareció interesante. Sí. Me pareció... Tengo yo... ¿Quieres que te los traiga? Tengo ahí atrás la colección entera de JJ Benítez, todos. ¿Y eso eras tu fan? ¿Era tu padre o alguna movida de estos? ¿o? No, pues mira, fue lo primero que me compré con 16 años. Me pagué a plazos toda la colección de Planeta de libros de JJ Benítez. Fue mi primera compra. Qué guay. Con la paga. Madre mía. Y ¿porque te gustaba o además le tengo... Pues mira, hay algunos de los libros que me gustan mucho. Caballo de Troya, de hecho, tengo la ilusión de releérmelo porque me leí solo el 1 y luego no pude darle continuidad porque es que eso va por el 12. Este año saca el 12. No sé si lo sabéis. Pero lleva 25 años escribiendo Caballo de Troya. Pero hay algunos de los libros que a mí me gusta. Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Incidente en Manises, que no sé si conocéis el caso, que es un avión él se dedicaba también mucho a temas de ufología y cosas por el estilo. Sí, no. Y el tío lo tiene documentado con documentos de la Fuerza Aérea, con entrevistas al militar, que a día de hoy es un coronel retirado del Ejército del Aire, contando cómo el tío salió de la base de Albacete, de los Llanos, y fue en Scramble por el OVNI, y lo siguió hasta Zaragoza, y no consiguió cogerlo, aunque lo vio. O sea, todo esto el tío documentado, y tiene varios libros incluso con declaraciones de la reina Sofía, que parece que es muy amante del fenómeno. Sí, del fenómeno OVNI, y que en varios viajes en avión pues han visto cosas. O sea, bueno, si quitas el fenómeno Caballo de Troya, que ahí tiene sus detractores y tal, y te metes más en la parte ufología y estudios de temas de haces, de Egipto y tal, el tío es un gran investigador. Otra cosa es que te creas lo que te quiere vender, pero la parte objetiva de ponerte documentos, enseñarte historias y tal, de hecho tiene muchos vídeos en YouTube, porque no sé si os acordáis que llegó a presentar un programa en televisión española, y si no os animo a que lo veáis, que es Misterio Encantado, me parece, algo así, que era como de, pues se iba a Nazca y contaba pues los glifos, los no sé qué, no sé cuántos. Se iba a Egipto y contaba... Pues, el cuarto milenio de por aquel entonces. El cuarto milenio de los 90 y largos. Debería ser algo del 98, 99, algo así. Y está muy bien producido, o sea, está muy guapo, muy guapo. Vale, y para terminar también, otra cosita que tenía apuntada para comentar. Por cierto, Mike, que estaba pensando en otro... Estaba pensando en otro autor de ciencia ficción, solamente por dejarlo ahí, está Ted Chiang. Ted Chiang es un tío muy interesante. La película La Llegada, ¿la viste, Mike? La de los dibujos... que es como un círculo grande. Sí, que es como una piedra tocha con dibujos raros. Que son como calamares, ¿no? O algo así, sí. Los ovnis. Sí, efectivamente. por dejarlo así, sí, correcto. Son como calamares. Pulpos o sí, lo que sea, sí. Bueno, a ver, sí. Bueno. Cefalópodos lunares. El core de la historia es más interesante que el bicho, pero bueno, que los bichos. Pero bueno, Ted Chiang está basada, o sea, la llegada está basada en una adaptación del libro de Ted Chiang y es un tío bastante interesante. Yo tengo varias movidas suyas por leer, porque me leí Exhalación
y tenía ganas de leer más cosas, pero me pasa lo mismo que Javi, que yo ficción ahora leo nada y menos, tío, nada y menos. No lo digo con orgullo, es lo que hay, pero no... Yo tampoco. No es algo de lo que esté particularmente orgulloso. Si queréis por hacer un último punto, que era lo que apuntaba, es ¿qué otros libros en vuestra edad juvenil, ¿no? De ficción habéis leído? Y contadme 1 o 2, no libros, o autores o cosas que os hayan marcado así en juventud. Mientras lo pensáis, yo os digo el mío, que sé que a lo mejor es muy obvio, pero a mí me encantaban los libros de pesadillas, de la editorial esta, la saga de pesadillas, que era como libros así de miedo y tal. Goosebumps. Que era también como de ciencia ficción y tal, que también luego tuvo serie, ¿no? Como de las historias con capítulos y tal, pero a mí los libros de pesadillas, de hecho, era capaz de leerme uno al día. Era como que me encantaban, ¿no? Esa sensación del miedo en el libro y tal, no sé. Como que le tengo cariño, o sea, ya sé que no era unas obras, Javi, sé que lo vas a decir, una obra súper poética. Bueno, me entretenían, ¿sabes? Me entretenían. No estoy yo... Hombre, yo soy como buen enfermo y como cosa que mi padre naturalmente consiguió de saldo en cualquier sitio, me leí las versiones noveladas de La Profecía 1 y 2. Hostia. Pero con 9 años o así tendría yo. Hostia. Y te puedes imaginar cómo me cagué vivo. O sea, me cagué vivo. Además, con 9 años, tío. Estaba yo con Damien y las dagas de Mejido y su puta madre. Pues eso, con 9 años. Me leí los dos. ¿De qué año es? Estoy mirando a ver de qué año es. Pues mira, ¿del 70 o de cuándo será? No, yo tenía 9 años en el 79, o sea que tiene que ser por ahí, más o menos, 79, 80. Los publicaba 1 de enero del 77. Sí, los publicaba una editorial mexicana que se llamaba Javier Vergara Editor, que mi padre los compró, como siempre, de saldo, porque le gustaría el color de la portada o lo que fuera. Y me los calcé yo con 9 años y me cagué vivo. O sea, yo no había visto la película, pero es que no me hacía falta ver la película para cagarme vivo. O sea, si la pregunta es, ¿vigilaba un poco lo que tú leías en tu casa? La respuesta es correcto. Sí. David, tú tienes pues, un poco más mayor, por ejemplo, Germán Gess y cosas por el estilo, pero ya de 9 años de esto de cagarme vivo, esa, perdona, Dave. No. A ver, yo de pequeño, yo tenía mi... Bueno, a ver, yo de pequeño leía a Poe, tú imagínate, o sea, pero de pequeño, o sea, bueno, pero Narraciones Extraordinarias es maravilloso, tío. O sea, es maravilloso. El Escarabajo de Oro es un libro de aventuras, o sea, eso es maravilloso. Sí, o sea que, bueno, a ver, depende de cómo lo leas, te puede ser más dark o menos. Yo me lo leía. Vale, entonces, Poe estaba ahí, pero no, yo tuve mi héroe así de la infancia, saco, que me leí absolutamente todas las novelas y demás, era Sherlock Holmes. Yo era muy fan de Sherlock Holmes y me leí absolutamente todo. Empezando, yo creo que el primer libro que creo que me leí de él fue la de El perro de los Baskerville, y a partir de ahí todas las novelas de Holmes. Y recuerdo perfectamente una cosa que además, no sé si la he contado en algún episodio, recuerdo perfectamente cuando me regalaron mis padres, sabían que era muy fan de Sherlock Holmes, entonces me regalaron un libro de otro autor, ¿vale? Que hacía, no una imitación, pero bueno, era un personaje parecido, ¿no? Bueno, también yo en ese momento no, fue ya más mayor, la de Agatha Christie fue más mayor. Pero bueno, el caso es, me regalaron un libro que era de Gastón Leroux, el del Fantasma de la Ópera, y ese libro se llamaba El misterio del cuarto amarillo. Bueno, pues yo me leí El misterio del cuarto amarillo en plan refunfuñando, en plan de yo soy de Sherlock Holmes y esto es una imitación. Esto es una full. Esto es una full y tal. Esto es marca blanca. Exacto. Pues tío, ¿te puedes creer que para mí alcanza el nivel de Sherlock? Fue como de las mejores novelas y de hecho hasta hace muy poco se la recomendé a alguien en plan de, o sea, tengo que volver a leer El misterio del cuarto amarillo porque me pareció una obra maestra al nivel de Conan Doyle, tío. Brutal, tío, brutal. Sí, y lo recuerdo de decir, hostia, o sea, como de, madre mía, qué descubrimiento. Bueno, pues nada, por aquí hemos acabado. Como dice Recuenco, nos vamos que hay mucha plancha. Eso es. Hay mucha plancha. Nada, recordaros a todos
aquellos que queráis apuntaros a la comunidad que tenemos. Pregunta, pero contestamos la pregunta. Vamos, es que la gente me da cuenta que respondes a la pregunta y se va. Entonces, ahora he aprendido que luego las respuestas se quedan al final. Neuromarketing. Neuromarketing puro y duro. Neuromarketing. Entonces, nada, deciros que gracias como siempre por estar ahí y que ya tenéis la comunidad de Splendid Premium, como dijimos en el capítulo anterior, que ya tenemos varias gentes que hablamos ahí mucho en Telegram y ya tenemos varias llamaditas durante esta semana. De hecho, el día 8 de febrero tenemos la primera llamada solo para los Premium, que vamos a hablar con un ingeniero del ITER para hablar sobre fusión nuclear. Ojo con eso, que eso pues solo estará disponible para los Premium. Apuntaros al Premium. Apuntaros. Entonces, compañeros, que hay mucha plancha. David, ¿es el neuromarketing el origen de las novelas de Julio Verne? No, tío. No. De hecho, no sabría muy bien cómo hilar estos dos temas. De hecho, yo no sé cómo hay que esforzarse un poco más hilando los temas. Randomness. Pero vamos a ver, si os ofrecí 3 y además me lo probasteis a la primera, entonces, joder. Porque eran dos temas maravillosos. Pero la respuesta es no, ni flowers. No, mi tema fue además decirte que cualquier cosa me venía bien. O sea, que te quiero decir, yo soy facilona, como tú bien sabes. Javi, ¿tú crees? No, y afortunadamente no, y además no, ni siquiera coincide espacio-temporalmente. Y el tema, hay que currarse más las preguntas, Mike. O sea, estas cosas hay que currarse más. Esto es un pistacho que no... Solo para joder voy a decir que podría ser... Que podría ser, ¿no? Un proto-neuromarketing, porque al final esto era para vender libros. Muy bien, ahí cogido por los pelánganos del culo, como tiene que ser. Podría haber detrás algún tipo de análisis y estudio de mercado del siglo XIX, un proto-neuromarketing que empezaron y era un test A/B. Entonces ya iba sacando libros en función de lo que veía que funcionaba y el feedback que iba teniendo. Yo no digo que fuera así, quiero decir que quizá me lo han contado, pero que podría ser un proto-neuromarketing. Joder, Mike, macho. Es que me alucinas. Eres un fenómeno, Mike. Exactamente. O sea, menos mal que no me intentas vender mierdas porque es que te las compraría, tío. O sea, es que es acojonante los huevazos que tienes y o sea, es que no es ni medio normal. Muy bien, Mike. Yo soy de Chamberí, tío, no lo puedo evitar, soy de Chamberí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Salud y ciencia, furcias. Cuidado mucho. Yeah.